Todo empieza a romperse. Recuerdo exactamente el momento. No fue una tragedia. Nadie murió. Nada grave pasó. Pero yo estaba sentado en la oscuridad, con el celular en la mano, mirando una conversación que ya no tenía sentido. Y por primera vez sentí algo incómodo, que mi propia vida estaba desalineada, como si todo siguiera en su lugar, pero ya no fuera mío. Y fue ahí cuando apareció una pregunta, no como pensamiento, sino como una incomodidad física. ¿En qué momento empecé a alejarme de mí sin darme cuenta? ¿Por qué todo sigue normal, pero ya no puedo sentirlo como antes? ¿Y si esta confusión no es el problema, sino el inicio de algo que estoy intentando evitar? Carl Jung escribió alguna vez: no es trayendo luz que te transformas, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tal vez eso es lo que nadie te dijo con claridad. Cuando tu vida empieza a cambiar de verdad, no te avisa de forma clara. Empieza a agrietarse en silencio. Y si estás viviendo esto en silencio, te vas a reconocer aquí. No es un colapso visible. Es peor. Es lento, casi elegante, como algo que se deshace sin hacer suficiente ruido como para justificar preocupación. Sigues despertando a la misma hora. Respondes mensajes. Trabajas. Te ríes cuando hace falta. Pero algo dentro de ti ya no acompaña. Y eso empieza a aparecer en detalles demasiado pequeños para ser explicados. Pierdes el interés por conversaciones que antes te atrapaban. Ciertas personas empiezan a cansarte sin razón clara. Lugares que antes eran familiares comienzan a sentirse extrañamente silenciosos, incluso cuando están llenos. Y entonces intentas racionalizar. Es solo una fase. Solo estoy cansado. Necesito descansar más. Pero no es eso. Lo que está pasando no es cansancio. Es desalineación. Hay una diferencia brutal entre estar cansado de la vida y estar cansado de sostener una versión de ti mismo que ya no encaja. Y eso empieza a cobrar un precio. Te das cuenta de que necesitas más esfuerzo para ser quien siempre fuiste. Como si cada reacción, cada respuesta, cada comportamiento ahora exigiera una pequeña actuación. Y lo más incómodo, nadie lo nota. O si lo nota, prefiere la versión antigua. Y ahí es cuando algo dentro de ti empieza a romperse en silencio. Porque hay una parte que quiere continuar, mantener todo como está, preservar lo que es seguro, predecible, aceptado. Pero hay otra que ya no puede fingir, y esas dos versiones empiezan a coexistir. Una vive, la otra observa. Una responde mensajes, la otra lee y piensa: esto ya no soy yo. Y esa división interna no explota de golpe. Se desgasta, lentamente, como una cuerda tensada durante demasiado tiempo. Fyodor Dostoyevsky, en sus personajes más fragmentados, ya sugería algo incómodo. El ser humano no entra en crisis cuando lo pierde todo, sino cuando empieza a darse cuenta de que aquello que construyó ya no lo representa. Y esto no tiene un nombre bonito. No es despertar. No es evolución. Es confusión. Es irritación sin causa. Es una tristeza que no se puede explicar. Es mirar tu propia vida y sentir un ligero desplazamiento, como si hubieras llegado tarde a algo que ni siquiera ha empezado. Y el peor error que alguien comete en este punto es intentar arreglarlo rápido, llenar el vacío, volver a lo normal, distraerse lo suficiente como para no tener que enfrentar lo que está pasando. Pero lo que se está rompiendo no quiere ser arreglado, quiere ser reconocido. Existe un tipo de colapso que no destruye tu vida, desmantela la mentira silenciosa que la sostenía, y eso casi siempre empieza así, discreto, interno, e imposible de explicar para quien todavía está cómodo siendo quien siempre ha sido. Ahora, hay algo que necesitas saber.
Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti, solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores, sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Puedes verlo ahora mismo escaneando el código SUR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento específico en el que esto deja de ser solo extraño y empieza a volverse aterrador. Ya no es solo que el mundo a tu alrededor parezca desalineado. Ahora eres tú. Empiezas a observarte como si fueras otra persona. La forma en que respondes, las cosas que toleras, los silencios que aceptas. Todo empieza a parecer ligeramente artificial, como si existiera un retraso entre lo que sientes y lo que muestras. Y ese retraso cansa, porque te das cuenta de que estás reaccionando en automático, repitiendo patrones que ya no tienen sentido, pero que siguen ocurriendo porque siempre han sido así. Y entonces llega la pregunta que evitas formular con todas tus fuerzas. Si esto ya no soy yo, entonces ¿quién fui todo este tiempo? Esa pregunta no trae alivio, desordena, porque toca directamente aquello que construiste como identidad, no solo para ti, sino también para los demás. Carl Jung llamaba a esto persona, una versión funcional de nosotros mismos, moldeada para encajar en el mundo. Y el problema no es tener una persona. El problema es cuando pasas tanto tiempo sosteniéndola que olvidas por completo dónde termina y dónde empiezas tú. Hay un fragmento que escribí una vez, en una de esas madrugadas que nadie ve, que nunca tuve el valor de mostrarle a nadie. Pero vuelve aquí, porque quizá es la forma más honesta de explicar este momento. Pasé años aprendiendo a ser alguien que funcionaba, alguien que no incomodaba, que respondía bien, que era aceptado sin esfuerzo. Y funcionó. A la gente le gustaba. Yo era estable, predecible, seguro. Pero en algún punto, que no sé exactamente cuándo fue, empecé a notar que todo eso solo funcionaba. Este es el tipo de cosas que no aparecen en ningún lado, porque por fuera sigues pareciendo el mismo, pero por dentro hay una ruptura ocurriendo. Michel Foucault hablaba de cómo somos moldeados por estructuras invisibles, normas, expectativas, roles sociales, que definen lo que es aceptable incluso antes de que nos demos cuenta de que estamos siendo moldeados. Y lo más peligroso de todo esto es que aprendes a vigilarte. Empiezas a corregir la espontaneidad, a ajustar la emoción, a filtrar la reacción, hasta que un día ya no sabes qué es natural. Y cuando esa percepción empieza a surgir, no llega como claridad, llega como incomodidad. Te encuentras en situaciones simples, una conversación cualquiera, una decisión banal, y sientes un ruido interno, pequeño, pero persistente, como si algo estuviera fuera de lugar. Y cuanto más lo ignoras, más crece ese ruido, hasta convertirse en agotamiento. Porque sostener una versión de ti mismo que ya no es verdadera es un trabajo de tiempo completo, y nadie te paga por eso. Al contrario, te aplauden. Y eso confunde aún más, porque empiezas a darte cuenta de que el reconocimiento que recibes es por la versión que estás dejando de ser. Y eso crea un tipo de soledad muy específico. No es falta de gente, es falta de espejo. Miras a tu alrededor
y nadie está viendo lo que tú estás viendo. Nadie percibe cuánto te estás alejando de aquello que alguna vez tuvo sentido. Y quizá lo más difícil de admitir sea esto. No existe un evento claro que explique este cambio. No hubo un gran trauma. No hubo una ruptura visible. Simplemente pasó, despacio, en silencio, hasta el punto en que ya no puedes ignorarlo. Y entonces, intentas volver. Intentas ser como antes, reaccionar como antes, encajar como antes. Pero ya no encaja, porque después de que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y ese es el inicio de algo de lo que casi nadie habla con honestidad. Empiezas a perder la referencia de quién eres, antes de tener cualquier idea de quién te estás convirtiendo. Y ese espacio entre una cosa y otra no es bonito, no es inspirador, es confuso, es inestable, es solitario, pero es real y tal vez necesario. Al principio intentas ignorarlo, después intentas explicarlo, pero llega un punto en el que simplemente lo sientes, sin poder traducirlo del todo. Es como si algo se hubiera desplazado dentro de ti, no roto, no perdido, solo reubicado. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en la que escuchas, cambia la manera en la que respondes, cambia sobre todo lo que ya no puedes tolerar. Cosas que antes pasaban desapercibidas, ahora molestan. Ambientes que antes eran neutros, ahora pesan. Personas que antes eran cercanas, ahora parecen lejanas, incluso estando ahí. Y no sabes cómo explicar esto sin parecer ingrato, extraño o demasiado confundido. Entonces no lo explicas, te lo guardas y empiezas a vivir con esa sensación constante de que algo está pasando, pero todavía no tiene nombre. Cioran decía que la lucidez es una herida más cercana al sol, y tal vez sea eso. No es que estés peor, es que estás viendo más, y ver más rara vez trae consuelo inmediato, porque junto con este cambio llega un nuevo tipo de percepción. Empiezas a notar patrones, no solo en los demás, en ti. Reacciones repetidas, elecciones predecibles, ciclos que siempre juraste que no repetirías, pero repetiste. Y esta vez ya no puedes fingir que no lo viste. Existe un segundo fragmento, también escrito en uno de esos momentos en los que la mente no se apaga, que vuelve aquí como una especie de registro crudo de lo que esto significa. Yo pensaba que estaba evolucionando, pero en realidad solo me estaba sofisticando en la forma de engañarme. Cambié impulsos por justificaciones bonitas, cambié silencio por madurez, cambié miedo por prudencia, y durante mucho tiempo eso funcionó, hasta el día en que empezó a pesar. Porque la verdad no desaparece cuando mejoras la narrativa. Solo espera el momento en que ya no puedes sostener la versión que creaste. Ese es el punto. Algo cambió, porque empezaste a darte cuenta, y darte cuenta no tiene vuelta atrás. Artaud hablaba sobre la imposibilidad de seguir viviendo normalmente después de ver ciertas cosas sobre uno mismo. No porque haya algo mal, sino porque hay algo que ya no se puede ignorar. Y lo más incómodo de todo es que este cambio no viene acompañado de dirección. No despiertas sabiendo qué hacer. No hay claridad. Solo hay una sensación persistente de que seguir igual ya no es una opción viable. Y eso genera resistencia. Mucha. Porque una parte de ti quiere continuar. Quiere mantener las cosas funcionando, evitar el conflicto, preservar la estabilidad. Pero otra parte empieza a rechazar eso de una forma casi física. Intentas encajar y sientes una incomodidad inmediata. Intentas repetir un comportamiento antiguo y algo se bloquea. Es como si tu propio sistema hubiera empezado a rechazar ciertas versiones de ti, y eso asusta, porque hasta entonces tenías control, sabías quién eras, sabías cómo actuar, sabías cómo posicionarte. Ahora
No, ahora estás entre versiones, y ese entre es el lugar más incómodo que existe, porque no tiene una identidad clara, pero tampoco permite la anterior, y es exactamente aquí donde mucha gente intenta regresar, intenta recuperar el antiguo yo, reforzar patrones, reactivar comportamientos, pero no funciona, porque el cambio real no pide permiso, se impone, silencioso, pero irreversible. Y tal vez lo más honesto que se puede decir sobre este momento es, todavía no sabes en quién te estás convirtiendo, pero ya sabes exactamente quién ya no puedes ser. Y eso, por sí solo, lo cambia todo. Llega un punto en el que todo esto deja de parecer proceso y empieza a parecer pérdida. Y tal vez esa sea la parte más difícil de sostener sin desesperarte, porque ahora ya no es solo interno. Lo externo empieza a responder. Las relaciones cambian, no necesariamente porque alguien haya hecho algo mal, sino porque tú ya no puedes sostener el mismo tipo de presencia. Las conversaciones se vuelven superficiales, los lugares pierden sentido, los planes que antes parecían seguros, ahora se sienten vacíos, y entonces aparece esa sensación peligrosa. Estoy arruinando todo, pero no es eso, solo que no lo parece. Parece que te estás alejando, perdiendo, desconectando, como si estuvieras desmontando tu propia vida sin tener otra lista en su lugar. Y eso es exactamente lo que genera pánico, porque la mente necesita continuidad, necesita narrativa, necesita garantías. Y aquí no hay. Aquí estás en medio del cruce, sin una orilla clara de dónde vienes y sin una visión nítida de a dónde vas a llegar. Dostoyevski escribía personajes que atravesaban este tipo de colapso, no como castigo, sino como inevitabilidad. Porque llega un momento en el que seguir siendo quien fuiste cuesta más caro que perderte. Y ese costo empieza a aparecer ahora. Lo sientes, en el cuerpo, en el cansancio que no se va con el descanso, en la irritación que no tiene causa directa, en las ganas de desaparecer, no de la vida, sino de la forma en la que la estás viviendo. Y tal vez lo más honesto sea decirlo sin romantizar. Esto no se siente como un nuevo comienzo. Se siente como un final mal cerrado. Un final sin cierre, sin despedida, sin explicación clara. Solo un distanciamiento gradual de todo lo que antes parecía sólido. Y es aquí donde mucha gente regresa. Regresa a relaciones que ya no encajan. Regresa a versiones antiguas de sí misma. Regresa a patrones conocidos, solo para no tener que sostener este vacío. Porque el vacío asusta. Pero hay algo que casi nadie dice con claridad. Ese vacío no es ausencia, es espacio. Y el espacio, cuando aún no sabes qué poner dentro, parece pérdida, pero no lo es. Jung decía que no existe nacimiento de la conciencia sin dolor, y tal vez este dolor no sea destrucción, sea parto, lento, confuso, sin anestesia emocional, pero aún así, creación. Existe un último registro que nunca le mostré a nadie, escrito en uno de esos días en los que todo parecía fuera de lugar, que traduce mejor que cualquier teoría lo que esto significa. Pensé que estaba perdiendo mi vida, que todo lo que había construido se me escurría entre los dedos sin poder sostenerlo. Pero ahora, con un poco más de distancia, me doy cuenta de que no era pérdida, era remoción, como si algo dentro de mí estuviera limpiando, desmontando, alejando lo que ya no tenía sentido, incluso si yo todavía estaba aferrado. Y lo más extraño es que, en medio de todo eso, hay una sensación casi imperceptible, y tal vez eso es lo que todavía no has podido nombrar. Hay algo reorganizándose dentro de ti, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Y por eso, parece el final, pero no lo es.
es solo el punto en el que aún no puedes ver forma, en lo que ya dejó de ser. Tal vez lo que estás viviendo ahora no sea un colapso, sino la primera vez que ya no pudiste mentirte a ti mismo, porque antes de cualquier cambio real, la vida desarma aquello que usabas para reconocerte, y no para castigarte, sino porque ya no cabías ahí. Entonces déjame preguntarte, sin una respuesta bonita, ¿de verdad quieres volver a ser quien eras? ¿O solo quieres dejar de sentir este incómodo? No sé exactamente en qué momento este tipo de cosas empezó a atravesarme de esta forma, pero recuerdo un día específico. No fue especial, no tenía nada de particular pasando. Simplemente llegué a casa, me senté al borde de la cama y me quedé ahí, en silencio, sin música, sin distracciones, sin ganas de huir. Y por primera vez no intenté convencerme de que todo estaba bien. Solo me quedé ahí, sintiendo. Y lo que vino no fue una gran revelación, fue una acumulación de decisiones que nunca cuestioné, de versiones de mí que seguí sosteniendo porque funcionaban, de silencios que me fui tragando porque era más fácil que confrontar. Y en ese momento me di cuenta de algo que me dio más miedo que cualquier problema externo. No estaba triste porque algo hubiera salido mal. Estaba desconectado de algo que, en algún punto, dejé atrás sin darme cuenta. Y eso no es fácil de explicarle a nadie, porque por fuera todo parecía normal, pero por dentro había un desajuste que nadie veía. Y tal vez por eso hago este tipo de videos, no para enseñarte nada, sino para intentar poner en palabras aquello que mucha gente siente y cree que está sola por no poder explicarlo. Si llegaste hasta aquí, de verdad, no fue solo curiosidad, fue reconocimiento. Aunque todavía no sepas exactamente de qué, y si en algún momento de este video sentiste esa incomodidad silenciosa, ese tipo de esto es un poco demasiado, pero aún así seguiste, entonces, de alguna manera, nos encontramos en este mismo lugar, y sé lo raro que es eso. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Si llegaste hasta aquí, probablemente no fue por casualidad. Suscríbete o no. Pero si este tipo de incomodidad te persigue en silencio, ya sabes que este canal es medio peligroso de ignorar. Y hay un video apareciendo en la pantalla ahora, no porque te vaya a dar respuestas, sino porque tal vez toque exactamente la parte que todavía estás intentando evitar.